Buenas noches de nuevo, hermanos. El Señor les bendiga a todos. Hebreos capítulo 8, verso 1 al 13. Hoy es la perícopa que vamos a estar cubriendo en nuestro estudio. Y les invito a que podamos leerlo, leámoslo de un tirón y luego pues iremos con la ayuda del Señor verso por verso. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Esta es la palabra del Señor. Y bueno, eh, como se dan cuenta, es todo el capítulo 8 el que vamos a querer cubrir hoy. Um, y tenemos que cubrirlo completo porque es toda una sola unidad de pensamiento, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que abarcarlo. Bueno, vamos a ver los primeros dos versos. Ahora bien, dice el autor, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, el autor acá en este verso comienza diciendo cuál es el punto principal de todo lo que él viene desarrollando en los versos anteriores, en los capítulos anteriores, ¿verdad? Dice, de hecho, este es el punto principal de lo que venimos diciendo, y es que tenemos tal sumo sacerdote.
Y por supuesto que con esta expresión está señalando lo que es, sin lugar a dudas, la cima, el punto principal, la cima de su argumento. Ajá, la cima de su argumento. Cristo es el extraordinario y gran sumo sacerdote que tenemos. Recuerden que esto es lo que está defendiendo en la carta, en el documento, lo que se está defendiendo en contraposición al sacerdocio judío de la religión judía que todavía permanecía en pie. Y vamos a ver un detalle muy importante que está aquí en este capítulo. Eh, Se está defendiendo que el sacerdocio que Cristo, con su venida, con su muerte y con su ascensión a los cielos, es un sumo sacerdote mucho más extraordinario que el sacerdocio judío. Y noten qué bonito, digo yo, porque dice aquí tenemos tal, venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Ajá, este verbo tenemos no dice hubo tal sumo sacerdote o habrá tal sumo sacerdote, sino que la congregación toda posee ahora mismo, incluido nosotros también, poseemos ahora mismo como un regalo de Dios, como un regalo, como un don del cielo, a este sumo sacerdote. No podemos acercarnos a Dios por nosotros mismos. Eso está claro. Por eso el antiguo pacto requería de un oficio sacerdotal, porque era por medio del sacerdocio que el pueblo podía tener algún tipo de relación con Dios. Pero ahora, según Hebreos, no aspiramos a conseguir un sumo sacerdote. Dice, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ten eso ahí en mente. Y también es hermoso notar que la fe cristiana no empieza con lo que nosotros debemos lograr, sino con lo que ya se nos ha dado. Siempre esta ilustración, yo sé que yo la he puesto, la he mencionado en algún otro momento del pasado, pero es muy básica, pero a la misma vez muy ilustrativa. Y es la gran diferencia que existe entre lo que es el cristianismo, la fe cristiana, y el resto de las religiones en este mundo nuestro. Y se ilustra con una gran montaña donde Dios está en la cima y el hombre está al pie de la montaña. La dinámica de todas las religiones es todo lo que el hombre puede hacer en aras de poder llegar a donde está Dios. Subir esa montaña, llegar hasta Dios. Y ahí englobamos todas las religiones, eh, las que te vengan a la mente en este gran mundo globalizado de religiones, las que te vengan a la mente. Todas tienen el mismo patrón. Y ahí, por supuesto, está de más decir que ahí se incluyen los testigos de Jehová, ahí se incluyen los mormones, ahí se incluyen los adventistas del séptimo día, ahí se incluyen las religiones orientales, eh, todas las que se te ocurran. Se trata de lo que el hombre puede hacer para llegar a Dios, pero el cristianismo no. El cristianismo, la fe cristiana es otra cosa totalmente diferente, que no encaja en la mente racional del hombre. El hombre no lo puede concebir. Y por eso el evangelio se vuelve a veces, y Cristo se vuelve una piedra de tropiezo, porque en la mente del hombre es literalmente inconcebible que el hombre no tenga que hacer nada en aras de ser salvo. Y eso es de lo que va la fe cristiana y de eso es lo que va el evangelio. Dios está en la cima de la montaña y el hombre está abajo. Las religiones se tratan de lo que el hombre abajo tiene que esforzarse por llegar a Dios.
El cristianismo se trata de lo que Dios arriba hace para llegar al hombre, ¿verdad? Y aquí en este texto vemos atisbos de esta hermosura propia, única de la fe cristiana. Ajá. Donde se nos dice que se nos ha dado, tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, un sumo sacerdote que nos ha sido dado a nosotros. ¿Y dónde está ese sumo sacerdote? Bueno, a la diestra del trono de la majestad. Recuerden que el sacerdocio es crucial para relacionarnos con Dios, para el hombre tener cercanía y relación con Dios. Bueno, el sacerdocio que se nos ha, el sacerdote que se nos da a nosotros es tal sumo sacerdote de una grandeza tal que nos ha sido dado y está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ajá. Y esto recoge palabra por palabra justo lo que ya aquí en esta carta se ha venido desarrollando previamente. Cristo, como sumo sacerdote, está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ajá, por ejemplo, si recuerdan ustedes el capítulo 1, verso 3, de lo primerito que vimos en el estudio, se nos dice sobre Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, de la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo en su sacrificio, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ya acá, desde que inicia en este capítulo 1, verso 3, ajá, desde que inicia la carta o el sermón, ya se está hablando de este lugar en el que Cristo fue promovido, por decirlo, a la diestra del trono de la majestad. Ahora, entendamos algunas palabritas aquí para comprender un tanto mejor su implicación. Majestad, la majestad, es una manera reverente de decir Dios. Ajá, es una manera reverente de decir Dios. Estar sentado, sí, dice que Cristo se sentó, significa, no es que literalmente, no es que literalmente hay una silla al lado de Dios en los cielos. No, el término, el verbo sentarse, sentado, significa, apunta a que la obra que él vino a realizar ya la concluyó, se terminó. Él vino del seno del Padre, Jesucristo, descendió del seno del Padre, se encarnó por medio de la Virgen María, vivió y predicó y proclamó el Evangelio del Reino, fue a la cruz y allí en la cruz pagó la deuda que la humanidad toda tenía para con Dios, para con la justicia de Dios. Allí en la cruz él redimió a la creación toda, al hombre y a la creación toda. Murió y al resucitar y ser ascendido a lo alto, se sentó a la diestra en el trono, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. En otras palabras, ya está todo hecho. La redención del hombre ya ha sido cumplida. Lo que el Hijo de Dios vino a hacer, lo cumplió. Descendió como Dios, ascendió como Dios y hombre. Y en Cristo ascendió también al resto de la humanidad.
sentado a la diestra de la majestad, está todo concluido. Ajá. Se le ha asignado un lugar, un estatus de honor. Ujú. A la diestra de la majestad, lo que apunta, lo que describe, no es un lugar eh, focalizado, lugar específico, como ya les expliqué. La diestra significa autoridad, significa reinado. Por tanto, Cristo nos es presentado a nosotros como el gran sumo sacerdote, ujú, que una vez ofrecido el precio de nuestra redención, ascendió a los cielos, al seno del Padre, desde donde descendió primeramente, había descendido a nosotros, y al ascender al cielo, allí le fue dada la gloria y el honor que tenía antes de venir a la tierra, antes de su encarnación. Allí recibió nuevamente esa gloria, ese honor, ese poder, esa autoridad, ¿verdad? Y desde allí reina. Eso es lo que implica a la diestra de la majestad, a la diestra de Dios. Desde allí reina en su unión con el Padre y con el Espíritu Santo. Allí oficia también como sumo sacerdote. Ajá. Pregunta. Sí. No sé para los hermanos, pero para mí estaba un poquito duro de masticar porque ¿por qué hacer la distinción y decir que no, que la palabra aquí cuando dice sentó no se refiere a un trono, una silla literal al lado de la diestra del Padre, lo cual también implicaría su autoridad y el hecho de que consumado fue? ¿Por qué hacer la distinción y decir que no se refiere a que está sentado, sino simplemente a la autoridad que le fue otorgada? ¿Por qué entonces no lo expresaron de otra manera? Eh, sí, el problema, Daniel, no es el término que se emplea, o quizás sí, quizás el problema es el término que se emplea, pero recordando siempre que nosotros estamos leyendo la Biblia en español, pero la Biblia fue escrita en hebreo, en griego, perdón, este Nuevo Testamento y esta carta a los hebreos fue escrita en griego. Por tanto, el término que se utiliza muchas veces no es literalmente lo que nosotros podemos ver o entender en su transliteración al español. Por ejemplo, el verbo sentar es el griego, viene de la raíz catizo, Cafiso, catizo, cafiso, ahí lo oí, catizo, cafiso. que significa sentarse. Le voy a leer literalmente su traducción, ¿ok? De este verbo. Déjame buscarlo aquí. Aquí está. Ok. Una, este verbo es una expresión idiomática. Ujú. Literalmente significa o se traduce literalmente hacer sentar a la derecha. Sentar a la derecha de alguien como una expresión de asignarle una importancia especial o un alto estatus a tal individuo. Entonces, dar un lugar especial de honor. Entonces, es una expresión idiomática que en español nosotros lo traducimos literalmente como sentarse, pero esta expresión de sentarse a la diestra del trono, lo que está apuntando es a esto que yo estoy explicando, a la intronización, a la exaltación a la que Cristo fue sometido una vez que ascendió a los cielos. Entonces, no podemos leer, y yo pienso que hay razones más que evidentes de esto a lo largo de otros pasajes de la Escritura.
No podemos leer las escrituras de una manera simplona, y perdonen, no estoy ofendiendo con esto, de una manera simplona. Cuando me refiero a una manera simplona es como decir, ah, se sentó, quiere decir sentarse en una silla. No, uno tiene que entender que las escrituras del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento son libros que fueron escritos en un idioma que no es nuestro y en un contexto religioso, cultural y social muy diferente al nuestro. Lo que significa, ¿verdad? Que uno tiene que estudiarla, que uno tiene que profundizar su lectura, su estudios. ¿Para qué? Para una mejor comprensión. Leer la escritura, y aquí yo sé que me estoy yendo un poquito, pero estoy argumentando para que le sirva quizás para el resto. Leer la escritura de una manera simplona es la causa por la cual hay tantas sectas heréticas hoy en el mundo. La Biblia uno tiene que leerla y entenderla en su contexto y en su profundidad. Lo principal que tú necesitas saber, que todos necesitamos saber para nuestra salvación, está clarito como el agua. Juan 3:16, por poner un ejemplo. Está clarito como el agua. No hay que rebuscar. Pero no es menos cierto que hay otras enseñanzas eh, acerca de nuestra fe, acerca de Dios, de Cristo y demás, como ahora esto que estamos viendo, que para uno poder entender el sentido del autor, sacarle la riqueza de esa enseñanza, implica que uno tiene que profundizar. Y este es un ejemplo de eso. Se sentó a la diestra del trono de la majestad en la altura. No está diciendo que a Dios se le puso, que al Señor se le puso un reclinable a la derecha de Dios. Está apuntando a que fue promovido a una posición de honor y de gloria, la misma que tuvo, como mismo dice el Señor Jesús en el Evangelio, la misma que tuvo con el Padre antes de venir a la tierra. Ajá. Fue exaltado a esa misma posición y se sentó, simbolizando también todo concluido, todo concluido. ¿Alguien levantó una mano? ¿Quién levantó una mano? Ah, Angélica, adelante, mi hermano. Sí, lo que entiendo que usted está tratando de decir es que esa palabra, por el hecho de que es en otro idioma, no la podemos coger literal a lo que significa para nosotros el sentarse, porque ese sentarse en ese contexto lo que está hablando es de la autoridad que se le confirió, pero no podemos entender por eso que está físicamente atado a un lugar, porque Él lo llena todo. Si Él está físicamente sentado al lado de la majestad de Dios, entonces, eh, ¿cómo está en el cuerpo, y su sangre, y cómo está en todas partes del mundo? Entonces, yo creo que no es cuestión de leer lo simple solamente, lo cual es cierto, sino es tener consciente el que en la traducción del idioma, como nos pasa a los que traducimos del inglés a español, hay palabras que no van a tener nunca la acepción de lo que se quiere decir en el idioma original. Yo estaba meditando, que volví, estoy empezando a leer el catecismo, el catecismo mayor y menor, luego de la Ujú, experiencia que tuvimos, y me di cuenta que de verdad estamos muy, muy fritos de conocimiento. Por lo menos yo, en mi caso particular, hablo de mí. ujú, Y me detuve en la palabra de temor. Y me di cuenta que esa palabra de temor, y lo compartí con mis hijos, la palabra de temor, en la acepción del temor que yo conozco, temor es algo relacionado al miedo, pero en la palabra original, nada que ver. Lo que se hablaba era de una reverencia, obediencia, respeto, una combinación de cosas que se reunían en esa palabra temor. Sí, temor, porque era una figura tan grande, de tanta autoridad,
que inspiraba una serie de sentimientos, pero no era solamente temor como lo entiendo yo en español. Y yo Claro. creo que eso es lo que se refiere ahí, que entonces hay que Sí, estudiar, pero no es exactamente, sentado físicamente nada más, sino que también es en cierta medida simbólico lo que está diciendo, exactamente, que exactamente. conoce que está sentado porque es en un lugar de honor, pero es mucho más de que estar físicamente sentado al lado de él. Sí, yo Sí, entendí. sí, Angélica, estás en lo correcto, estás en lo correcto, mi hermana. Y mira justamente Apocalipsis 3:21, que yo aquí lo tengo anotado como un texto de referencia, donde dice el Señor, al que venciere, hablando de que persevere hasta el fin, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, si vamos a contrastar este texto de Apocalipsis 3:21 con el texto que acabamos de mencionar, vamos a ver algunas discrepancias, porque aquí, es decir, en hebreo se nos dice que él se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas, pero aquí está diciendo que él está sentado con mi Padre en su trono. Ajá. Entonces, y aquí está prometiendo que quien persevere se va a sentar con él en su trono. Entonces, que volvemos a punto. Y yo sé que no, yo sé que es una ridiculez esto, pensarlo de esta manera en que yo lo voy a enfocar, pero es a donde conduce verlo literalmente. ¿Qué clase de silla sería esa en el que Jesús se sentó a la diestra del Padre, que puede aglutinar a todos los salvos de todas las generaciones al final de los tiempos, que se van a hacer, que Jesús promete que se sentarán con él en su trono? ¿Qué clase de silla sería? Y lo otro es que allí se habla de que Jesús está sentado a la diestra de la majestad, y aquí se habla de que está sentado con mi Padre en su trono. Entonces, volvemos a punto. Y es un poco también lo que Angélica menciona. Es un lenguaje no literal, un lenguaje y una expresión idiomática para expresar una verdad teológica. Por eso es que necesitamos, Daniel, estudio bíblico, este estudio bíblico, bueno, estudiar la Biblia, quiero decir, para ir paso por paso y para mirar términos como estos que pudieran parecer a primera vista que dicen algo, pero cuando tú empiezas a mirarlo un poquito más de cerca y un poquito más detenido, te das cuenta que encierra un significado quizás diferente o quizás más amplio. Exacto. Gracias por la explicación. Bien, entonces, Ay, ahora a mí me surgió una duda, adelante, Nancy. porque yo no sé si es a mí nada más, pero yo siempre me imaginé como más humano que el trono y que era un lugar físico. ¿Cuál fuera el problema? O según la historia de la iglesia, en qué momento como que no es se entiende que no es un lugar físico. Y no quiero irme del estudio bíblico, pero me da No, curiosidad no, porque también yo entiendo lo del idioma y yo entiendo que no se puede tomar desde un punto de vista simplista, pero hay muchas otras cosas que, por ejemplo, la sangre y el cuerpo de Cristo en el pan y en vino. Alguien pudiera decir, no, pero no, eso es una manera de interpretarlo simplista o a lo mejor a la manera de traducirlo. Si, ¿qué pudiera haber errado en pensar que hay un trono? bueno, esa respuesta tuya quizás te requiere más tiempo, pero volvamos de nuevo a Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono,
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. So, tú puedes acercarte a ese texto de una manera literal. Bueno, pastor, pero yo no tengo en lo más mínimo, yo creo que no pudiera igualarme en lo más mínimo a Jesús de estar sentado en su trono, pero yo no sé qué tan grande es, o no sé qué tan grande es el espacio. No sé, estoy yéndome ya a lo mejor un poquito Sí, la imaginación o extracto. No quisiera dar rienda suelta a la imaginación porque me estaría imaginando cosas que realmente son misterios para nosotros y nosotros no claro. podemos explicar y que sabremos cuando estemos allí. Pero no Sí, sé si... sí, déjame, permíteme, Nancy, también argumentar a esto. Am, cuando uno estudia la Biblia, uno entiende, para hacer un estudio correcto de la escritura, uno entiende que la escritura está redactada con diferentes, eh, ah, ¿cómo se le dice? Diferentes géneros literarios. Entonces, por ejemplo, Apocalipsis, donde estamos, 3:21. Apocalipsis es uno de esos libros que su género literario el género apocalíptico. Y este tipo de género literario, que en Apocalipsis, por supuesto, se ve muy claro en la mayoría de sus capítulos, porque de eso trata, tú no lo puedes interpretar literalmente. Esa es la regla. Esa es la regla hermenéutica que históricamente la iglesia ha sostenido siempre. Y no lo puedes interpretar literalmente porque sí, porque te lleva a conclusiones, como tú misma dices, hay que echar a volar la mente sin fundamento alguno. Sin fundamento, porque para imaginarse el trono de Dios grande, como para que quepa todo el mundo sentado, entonces que estaríamos hablando de que el cielo significa estar sentado en una silla, en una silla muy grande, todo el mundo junto, uno al lado del otro, con Jesús y con Dios. Digo, porque ahí es a donde conduciría a entender este texto literalmente. Pero sabemos que el cielo no se trata de estar sentado literalmente en una silla con Jesús y con el Padre. ¿Por qué lo sabemos? Porque hay muchos otros pasajes en la Escritura que nos hablan de otra realidad diferente. Y también porque Apocalipsis no es un libro para entenderse literalmente. Ahora, como mismo te hablo de Apocalipsis, te puedo hablar de Hebreos o en pasajes de los evangelios. ¿Qué pasa? Que este género literario en Apocalipsis se ve más abrumador, pero está conectado, está presente, vamos a decir, está presente en otras literaturas del Nuevo Testamento. Los evangelios, por ejemplo. Tú puedes encontrarte en el Evangelio el juicio de las naciones, Apocalipsis, Mateo 24, algo así. El juicio de las naciones. O otros pasajes de los evangelios que tú no los puedes interpretar literalmente. Ese género literario demanda para hacer una correcta interpretación del texto y de la intención del autor, demanda que uno lo interprete simbólicamente, conectado, por supuesto, con la doctrina que sí es más clara y evidente en la escritura. Ajá. Entonces, cuando se habla del trono de Dios como un lugar, eh, no como un lugar localizado, físico, ¿verdad? Entenderlo así es la manera de entender esos pasajes como este quizás, en el cual pudiera uno sentirse inclinado a interpretarlo literalmente, pero cuando tú
miras la enseñanza bíblica desde un espectro más amplio, uno entiende que sentarse, que el lugar que Cristo ocupa no es literalmente una silla a la derecha del Padre en los cielos. Porque, volviendo al tema de Angélica, perdón, volviendo al ejemplo de Angélica pone que menciona, porque si Jesús estuviera literalmente allí sentado en un lugar físico, entonces Jesús de alguna manera no contradice otros textos donde se menciona que Él llena toda la tierra, en Efesios se habla, que Él llena toda la tierra, que Él está presente en todo lugar, que Él cuida y sostiene toda la creación. Entonces, ah, son pasajes, a veces un versículo enmarcado en una porción bíblica, que uno lo tiene, que te obliga, en un buen sentido, te obliga a interpretarlo, no literalmente, sino de una manera más ilustrativa o simbólica para que pueda tener, para que uno pueda entender el sentido del autor. Y entiendan esto, hermano, los autores, los escritores bíblicos del Nuevo Testamento principalmente, fueron escritores que tenían la capacidad, y era típico de la literatura del siglo primero, que tenían la capacidad de incrustar en el texto, ¿verdad? Enseñanzas teológicas apelando a las parábolas o apelando a las, eh, como dice Pablo mismo en Gálatas, eh, La filosofía también se pudiera no, decir. no la filosofía, sino tomando ejemplos del, tomando ejemplos del Antiguo Testamento, y aquí lo vamos a ver, tomando ejemplos del Antiguo Testamento y dándoles una aplicación paradójica en el Nuevo Testamento, dándoles una aplicación de cumplimiento en el Nuevo Testamento, tipo, antitipo. eh, por ejemplo, eh, aquí mira el verso 2 y antes de entrar ahí, pero solo para que veas, si dice, hablando de Jesús, dice el verso 2, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, está Ujú, ahí contrastando el ujú, tabernáculo que ujú, levantó el Moisés. hombre, que fue el tabernáculo de Moisés, con el tabernáculo donde ministra Cristo ahora como sumo sacerdote, ministro del santuario, del verdadero tabernáculo. Entonces, se está refiriendo al cielo, se está refiriendo a ese lugar donde Cristo Jesús está ejerciendo su sacerdocio a la diestra del Padre de donde vino. Pero lo está contrastando con el tabernáculo físico. Entonces, ese tipo de idioma, de expresiones, uno tiene que entender sus conexiones con el Antiguo Testamento o con la alegoría, es la palabra que yo quería usar, la alegoría que el autor está queriendo transmitir para uno poder llegar a unas conclusiones no alejadas de la verdad y de la doctrina. Porque, y permíteme ya quizá para cerrar de decir esto, la doctrina, el corazón de la doctrina cristiana se ancla, descansa, se fundamenta sobre los pasajes claros de la Escritura, sobre los Mm, pasajes claros de la Escritura. Ahora, los pasajes que no son tan claros, que implican que uno puede identificar como que es, aquí hay alegoría o aquí hay simbolismo, por el tipo de literatura que es, sea Apocalipsis, sea literatura profética, que también uno encuentra mucho de esto, ¿verdad? Esos pasajes, esa enseñanza que uno encuentra allí, tiene que estar y de hecho se conecta o se interpreta a la luz
de la doctrina que sí está clara en la palabra, en la escritura. Entonces, bueno, no sé si de alguna manera respondo, Sí, pero sí, yo creo que la clave está en lo que usted explicó de género literario, que ahí es donde, como sí, dice papi, yo tengo lagunas y no tengo ese conocimiento y es importante. es Muchísimas muy gracias, importante, es doctor. muy importante, es muy importante. Muchas gracias. Yo di unas clases en la iglesia hace unos años atrás, me acuerdo, no sé si algún hermano recordará, sobre los géneros literarios para estudiar la Biblia. Buenísimo, me parece Y, buenísimo. y es que uno no puede leer Apocalipsis, por ejemplo, como tú lees Primero de Reyes, Segundo de Reyes, que son libros históricos, que es narrativa, que es un género de narrativa, que es plain, que, ¿sabes? Que ahí no hay nada rebuscado. Tú interpretas la narrativa tal cual tú lo lees. Ahora, el género apocalíptico tú no lo puedes interpretar tal cual tú lo lees. Literal, no lo puedes interpretar. Por ejemplo, uno no interpreta el género de poesía, salmos, proverbios, eclesiastés, cantares. Uno no interpreta ese género de poesía de la misma manera en que tú interpretas un género narrativo, literal. No lo puedes interpretar literal. Y justamente aquí tenemos un caso en el texto de hoy, porque en el texto de hoy Pablo usa nuevamente el mismo pasaje bíblico que él usó, que ha venido usando, y esta es la tercera vez que lo usa, que es el Salmo 110:1. Mira cómo dice el Salmo 110, que es literatura sapiencial, sabiduría, poesía. Dice el Salmo 110, palabra del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este es el texto que aquí se va a usar para afirmar que se cumplió en Cristo. Fíjense, fíjense, para que noten aquí un ejemplo de lo que estamos hablando. Paulo, pensando que es quien escribió Hebreo, ¿verdad? Sabemos que no hay una seguridad 100%, pero yo me inclino por Pablo. Pablo va a ir a los salmos y le va a dar una interpretación no literal, porque es que los salmos eh, propios de ese género literario no se interpreta todos los salmos de una manera literal, porque la poesía es así. Y sabemos nosotros que ese género es común en todos lados. En la poesía en español, uno no lo interpreta literalmente, porque es poesía. Bueno, lo mismo en la poesía bíblica, porque es el mismo género. Entonces, Pablo va a ir a la poesía bíblica, a los salmos, va a tomar el Salmo 110:1 y le va a decir a los hebreos a quien él está hablando, les va a decir, miren hermanos, lo que el salmista dijo aquí hace cientos de años atrás, lo que el salmista dijo se cumplió en Cristo, a quien yo les estoy predicando a ustedes, les estoy diciendo que es el verdadero y nuestro gran sumo sacerdote. Mira, aquí está. Palabra del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Cristo está a la derecha de la majestad, del trono de la majestad en los cielos, cuando Él resucitó, murió y resucitó y ascendió a los cielos. Tú puedes ver ahí un lenguaje literal o tú puedes ver ahí el uso de este lenguaje simbólico, ilustrativo. Lo pueden ver o no. Bueno, parece que no, pero ahí está. De hecho,
así lo está Sí, lo entendiendo, podemos ver. Sí, sí, así, se ve. Sí, así lo Estamos, está estamos interpretando. moviendo la cabeza. No sí. estamos Ah, es que yo no hablando, veo a pero ninguno estamos de moviendo la ustedes. cabeza. Perdón. No es para no interrumpir, No, pero está bueno, bien. No, ya que me Así, permites interrumpir para decirte que sí, que yo quería solo argumentar es que Dios está tratando de comunicarse con el hombre y nos tiene que hablar muchas veces en nuestro término, porque es un misterio. No nos va a caber la sabiduría de Dios en nuestra mente. Entonces usa palabras más o menos para que nosotros entendamos cómo Totalmente. está sentado. Quiere decir, ¿quién se sienta a mi derecha? El que más poder tiene. Y te está diciendo que hay una Trinidad. Hay muchas cosas que Él está en victoria. Entonces, son muchas cosas incluidas ahí que para que Dios se la diga a un hombre, wow, sí, entonces es difícil. Entonces, siempre ese lenguaje va a estar porque ¿cómo nos va a hablar Dios? Y recuerden que Dios no tiene tiempo ni espacio. No tiene tiempo. Él es el espacio. Y no tiene sí, tiempo. Todo está presente delante de Él. Entonces, a veces nos olvidamos que la razón no funciona, sino la claro. fe. La fe. Yo digo, hermanos, que ah, yo me alegro que este tipo de conversación la tengamos, porque esto es justo lo que justifica, esto es justo lo que justifica que tengamos estudio bíblico. Es decir, que separemos tiempo para sentarnos y caminar verso por verso por diferentes escritos bíblicos. Porque aquí nos damos cuenta que la escritura no es leerla eh, y ya, no es abrir, leer, interpreté lo que yo interpreto, cerré y seguí caminando. No necesariamente. La escritura está dada para ser interpretada en la iglesia, es decir, al calor de la congregación reunida, como estamos ahora, pero teniendo junto a nuestra interpretación la interpretación que la historia ha sostenido, que la iglesia ha sostenido en la historia. Ajá. ¿Por qué? Porque la escritura es un libro desafiante, es un libro en un sentido que desafía, que implica trabajo cuando uno quiere profundizar en él. Y este es un ejemplo de eso, ¿verdad? Este es un ejemplo de eso. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta al respecto, Solo un comentario de Nancy y yo, todas esas mismas preguntas, todavía hasta este minuto me las había hecho. Te estoy hablando de en esta misma semana, porque es que son, como dice Betsy, preguntas que a nuestra mente finita, pequeña, limitada a tiempo y espacio, pero nos los hacemos, inclusive cuando son, que ese quizás es un estudio, pastor, que en algún momento usted nos pueda refrescar, porque por eso es el aprendizaje, la repetición es parte del aprendizaje importantísimo para poder aprender eso de los géneros literarios, pero aún cuando usted mencionaba literal como la historia, los libros históricos, Reyes, cuando se está hablando, por ejemplo, de las plagas, una de las cosas que yo aprendí ahora es como cada una de esas plagas, aunque son literales, tienen también un simbolismo en cuanto a lo que significaba para los ídolos de Egipto y los dioses de Egipto. Entonces, que esas son cosas que uno va aprendiendo no solamente de leer y conocer la historia y la metanarrativa, sino que entre más tú profundizas y más tú estudias, más te das cuenta que no sabes nada y más te das cuenta que profundizas en el proceso de cómo fue que Dios se fue revelando para llevar a lo que nosotros por gracia tenemos, que es que Dios nos dio un remedio a nuestra enfermedad del pecado. Así que todas las preguntas son buenísimas porque ¿verdad? yo digo, wow, eso mismo estaba yo pensando hasta antier, literalmente esta semana, el trono, hasta los otros días yo todavía pensaba y de lo ridículo de haberlo escuchado tanto, de que tú pensabas que Dios estaba, que Jesús estaba en un lugar físicamente y después tú empiezas a atar los cabos, pero ¿cómo que va a estar? ¿Cómo yo voy a atar a Jesús aún?
lugar físico si Él es Entonces no Dios. es Dios. No, yo Entonces no es Dios. necesito Omnipotente, recuperarme omnisciente. de eso. Ujú. Yo tengo Perdón, yo tengo que recuperarme de esa idea de que no, tengo que recuperarme. Pastor, si de casualidad usted tiene algún documento, algo sobre los géneros literarios y cómo estudiar la Biblia de acuerdo a eso, que pueda poner en la banda sería eh, Sí lo de tengo, provecho. sí lo tengo, De sí lo repente, tengo, si tiene por ahí, debo anotarlo. porque hoy vaya, tengo que recuperarme. Sí, sí, yo lo tengo y yo lo voy a poner. Pero es así, hermano, es así. Eh, la Biblia no te debe dar miedo estudiar. A nadie le debe dar miedo acercarse a ella, porque de hecho debemos leerla continuamente. Pero una cosa es leer la Biblia y otra cosa es profundizar en ella, ¿verdad? Y profundizar implica ya tener en cuenta otras cosas como esto que estamos hablando para hacer una correcta hermenéutica, una correcta interpretación de la Biblia. Y los géneros literarios son fundamentales para esto. Entonces, decíamos, eh, Pasa la bueno, diapositiva. decíamos que es extraordinario saber que tenemos, ¿verdad? Que tenemos un gran sumo sacerdote. Y como aquí dice, quizás para resumir lo que hemos dicho y avanzar, la fe cristiana no empieza con lo que debemos lograr, sino con lo que ya se nos ha dado. No aspiramos a conseguir un sumo sacerdote. La congregación lo posee ahora mismo como el don del cielo. Se sentó a la diestra de la majestad. Es decir, la obra terminó y el rey. Ve, ahí está el sentido quizás más resumido de la frase sentado a la diestra del trono. Él terminó su obra. Sentarse es descansar de la obra terminada, una frase idiomática, y reina, porque está hablando de un trono, ¿verdad? Y allí él corre gente con Dios. Ahora, este rey sacerdote, se nos dice que es ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Verso 2. Ministro del santuario. Es decir, él está ahora ejerciendo su ministerio. Ajá, eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Él ascendió, se centró a la diestra del trono, es decir, concluyó su obra, reina en la majestad con Dios el Padre, ¿verdad? Y se nos dice que él es ejerciendo su ministerio. Déjenme resaltar algunas palabras aquí también, unas palabritas, vamos a seguir en esto. Ministro significa literalmente liturgo, es decir, el que dirige el culto, liturgo. Jesús es, por tanto, el liturgo por excelencia. No, no un ministro más, sino el ministro de Dios, el que dirige el culto de Dios, la adoración de Dios, ministro del santuario, ministro, liturgo. Ajá. Y es identificado como liturgo del santuario. Ahora, a esta palabra también, hermano, sí, sí, yo sé que, pero bueno, de eso se trata el estudio. Esta palabra también tiene su cosa, porque aquí santuario, y miren que busqué traducciones y lo traducen así como santuario, pero el término se traduce como cosas sagradas o lugares sagrados. Santuario, literalmente, agio, aquí está, Ay, Dios. agios.
agios, se traduce como lugares sagrados o cosas sagradas. Y Hebreo juega con este doble sentido del término, que no se excluye, que no se excluye. Vamos a ver cómo se complementa, porque nos permite ver a Jesús, ¿verdad? Como ministro, como liturgo, tanto de lugares, de los lugares santos, como de las cosas santas. Según Hebreos, Jesús es ministro de los lugares santos, del cielo, que es el lugar a donde él ha ascendido, a donde él está ejerciendo su sacerdocio, pero también es ministro liturgo de las cosas santas. Si los lugares santos se refieren al cielo, donde Jesús oficia a la diestra de Dios, las cosas santas se refieren a esa administración, lo que él administra en el trono de Dios, ante el trono de Dios. ¿Qué cosa es lo que él administra allí? ¿Qué cosa es lo que él está oficiando allí en su función de sacerdote, de sumo sacerdote? Bueno, está administrando justamente lo que un sumo sacerdote administra en su oficio. Pero en este caso, lo que él obtuvo para nosotros como sumo sacerdote, los frutos de su único sacrificio, su intercesión a favor nuestro, el perdón, la gracia. Sí, toda la administración de los dones de nuestra salvación que fueron obtenidos por él en la cruz. Esas cosas santas son las que él ahora está administrando en el santuario, como liturgo, como ministro del santuario, como aquel que está en ese lugar santo, en el cielo a donde ha ascendido, administrando lo que él obtuvo a nuestro favor. Y ese santuario, el cual Jesús funge como liturgo, dice aquí el texto que es el verdadero tabernáculo. Noten la conexión, tabernáculo, lugar donde el sacerdote oficiaba entre Dios y el hombre. Ahora nos está diciendo Hebreos que Jesucristo es ese gran sumo sacerdote que está oficiando en el santuario, ¿verdad? Ministro del santuario, las cosas santas, administrando las cosas santas en el lugar santo, en el verdadero tabernáculo. Es decir, el real, el original, el genuino. Ese tabernáculo verdadero es el cielo mismo, donde Jesús ascendió. Y lo está poniendo, se está poniendo aquí ese verdadero tabernáculo, por supuesto, en contraposición con la tienda de Moisés, que era el tabernáculo judío. Ese tabernáculo judío era solo una copia. Pero Jesús ahora, es lo que está diciendo Hebreo, Jesús ahora está en el verdadero tabernáculo, oficiando como liturgo del santuario. Está allí ejerciendo su ministerio. Ahora Cristo oficia allí. Y no es el cielo. Déjenme hacer esta aclaración también, quizás Nancy, porque está en conexión con el trono de Dios. El verdadero tabernáculo que decimos está en el cielo, no nos referimos a los cielos que nosotros vemos con los telescopios. El cielo es esa esfera donde Dios reina. Es ese lugar inmediato a la presencia de Dios.
Es ahí donde Cristo entró con su propia sangre para presentarse por nosotros. Ajá. Entonces, ahí también requiere de nosotros un reajuste, ¿verdad? De no entender el cielo como algo que está literalmente o físicamente más allá de las nubes, más allá de la galaxia. Bueno, es una esfera espiritual, es una esfera espiritual, ¿verdad? Donde habita la misma presencia de Dios y es, bueno, diríamos el lugar inmediato a esa presencia de Dios. Ahí es donde está Cristo, donde entró. Ahí está el verdadero tabernáculo, ajá, que no es más que ese lugar donde Cristo, por medio de es decir, a raíz de su propia sangre derramada en la cruz, presenta por nosotros y ejerce por nosotros las cosas sagradas. Administra como liturgo, que es como ministro que es del santuario, está administrando los dones de perdón, de paz, de su intercesión a favor nuestro, a favor nuestro. Ajá. Y una pregunta quizás para dejar colgada y veremos después. Si Jesús es ministro de las cosas santas en el verdadero tabernáculo, en el cielo, entonces esas cosas santas del cielo que Él administra, ¿cómo nos llegan a nosotros en la tierra? ¿De qué manera nos beneficiamos nosotros de esas cosas santas que Jesús está administrando como liturgo, como ministro en el santuario, en el tabernáculo verdadero del cielo? De eso hablaremos también un poquito al final. Y noten, esto es una nota para avanzar, que los versos 1 y 2, son el basamento bíblico, o parte del basamento bíblico del himno que nosotros cantamos en la liturgia de Gloria en Excelsis, todos los domingos que lo cantamos, porque ahí la congregación se dirige al Cordero que está sentado a la diestra del Padre y le pide: ten misericordia de nosotros. Si recuerdas el himno de Gloria, ahí estamos reconociendo que Cristo está sentado a la diestra del Padre, y cuando lo cantemos, ten en mente, quizás esto te ayude a traer a la mente el estudio cuando lo cantemos, de que el estar sentado a la diestra del Padre es que Él está ejerciendo, ¿verdad? Está dirigiendo el culto de adoración al Padre, está ejerciendo como sumo sacerdote a la diestra del Padre allí en el verdadero tabernáculo. Y nosotros decimos en el Gloria: ten misericordia de nosotros. Y es como ese clamor nuestro a Él, reconociéndolo allí como nuestro sacerdote, que medie, que interceda por nosotros, que siga concretando su obra a favor nuestro por misericordia. Entonces, eso ténganlo en mente el domingo cuando cantamos el Gloria en la iglesia. Porque justamente si Jesús está administrando las cosas sagradas en el lugar sagrado, allí en el verdadero tabernáculo, ¿verdad? El que Él tenga misericordia de nosotros, el que nosotros le clamemos a Él por misericordia, es una manera que reconocemos nosotros que Él es nuestro mediador, que por medio de Él es que nosotros podemos acercarnos al Padre, porque Él es el sacerdote, el sumo sacerdote. Ajá. Entonces, si Jesús es sacerdote,
y todo sacerdote existe para ofrecer algo, que eso se trata del oficio sacerdotal, ¿qué es lo que ofrece Jesús? Bueno, dice el verso 3 y 4. Vamos a leer. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Está diciendo, no, Jesús tiene, si es sacerdote, tiene que tener algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Entonces, en el texto se nos presenta o se nos habla de un principio que es evidente. Dice ahí en verso 3, todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este Cristo tenga algo que ofrecer. Ese es su oficio. Para eso existe un sacerdote. Y de ahí Pablo saca una conclusión lógica. Jesús tiene que tener alguna ofrenda, porque tiene que tener algo que ofrecer. Pero ¿cuál es esa ofrenda? Bueno, ya él lo dijo anteriormente y lo va a repetir de nuevo. Por parte de Jesús, su ofrenda es el mismo, su propio cuerpo, su propia sangre. No trae sangre de animal, se trae a sí mismo. Mira como dice aquí, lo vimos ya, pero voy a mirar de nuevo. En el capítulo anterior dice 7:27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, el sacerdocio de Jesús, es decir, lo que él como sacerdote tiene que ofrecer, no es nada menos y nada más que su propia vida, su propio cuerpo y su propia sangre. Eso lo ofreció una sola vez y para siempre. Quedó completo. No hay que repetirlo como ocurría y leímos ya en el sacerdocio judío. No hay que completarlo, no es que a lo que él hizo ahora hay que agregarle algo más que nosotros tenemos que hacer. No, lo ofreció una sola vez y para siempre. Por eso es que dice el autor, si estuviera en la tierra, Jesús ni siquiera sería sacerdote. Aquí lo vemos en el verso 4. Ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? Porque, ¿recuerdan ustedes por qué Jesús no podría ser sacerdote en la tierra? Pregunto. No habría Porque no es necesidad, de Leví. no, Exactamente. Porque no cumplía con los requisitos no cumplía con los requisitos de la ley, no era de la línea arónica, levítica. sacerdotal. Exacto. Entonces, si él, si él estuviera en la tierra, él no podría, no podría. Pero su sacerdocio, ya Pablo lo dijo en el capítulo anterior, su sacerdocio no vino de la ley, no vino de la... ¿Recuerdan por qué vino, cómo vino el sacerdocio de Jesús? El nombramiento de sacerdocio de Jesús, ¿recuerdan cómo vino? Según el orden de Melquisedec. Sí, según el orden de Melquisedec, pero No, Dios ¿cómo Dios lo mismo lo estableció? nombró. ¿Cómo Dios lo estableció? He nombrado sacerdote En según él Salmos, mismo. Fue nombrado por juramento, por juramento. ¿Recuerdan que lo vimos la semana pasada? sí, Dice Dios aquí, mismo. y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ajá, por tanto, el ministerio de Cristo no es terrenal,
no es para que, es lo que está contrastando Pablo, ¿no? No está circunscrito a la esfera terrenal, sino celestial. Es muy superior. Y esa precisamente es la buena noticia, porque eso significa que su ministerio a tu favor, hermano, no se rige ni por la ley, ni por si tú cumples la ley, sino se rige por el juramento de Dios que lo estableció a él como sacerdote, como mediador entre tú y Dios, y dice ahí que Dios no se retracta de su juramento. No depende de ti, no depende de tu desempeño legal, depende de Dios, y Dios lo juramentó a Cristo como mediador entre él y tú y nosotros. ¿Ok? Yo tenía aquí para comentar un poquito más, pero no me da tiempo. En lugar del ministerio sacerdotal de Jesús es el cielo. La realidad, mientras el sacerdocio levítico se desarrolla aquí en la tierra, lo cual es copia de aquel que está en el cielo. El cielo es la realidad definitiva. Ajá. Ambos sacerdocios guardan precisamente esta relación. El terrenal era un sacerdocio retrato del celestial, retrato, copia del celestial. Ajá. Noten aquí ahora cómo lo va a resaltar en el verso siguiente, verso 5. La diapositiva. Verso 5, los cuales, hablando de los sacerdotes terrenales, sirven a lo que es figura y sombra. Notan como le llama Pablo, figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, son copia. El sacerdocio que ellos desarrollan es copia de lo que está en el cielo, donde Cristo está oficiando, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ajá. Entonces, Moisés, cuando instituye el tabernáculo, Dios mismo le dice que eso que él va a hacer es una copia, un modelo o tipos, que es como el término griego ahí para modelos, un tipo de lo que se le mostró en el monte, la imagen de lo que se le mostró en el monte. Entonces, el tabernáculo entonces no era, el tabernáculo aquí en la tierra, no era la realidad celestial, no era el fin en sí mismo, era su copia fiel, pero incompleta. Eso fue lo que Dios, pero eso fue lo que Dios le mostró a Moisés que tenía que hacer. Ajá. Eso fue lo que Dios le mostró a Moisés que tenía que hacer. Y aquí, hasta este verso 5, se nos muestra el ministerio de Jesús. Está en los cielos, administrando las cosas santas en el lugar santo, en el verdadero tabernáculo. Tal sumo sacerdote tenemos nosotros, se nos ha dado, ¿verdad? Superior al sacerdocio levítico terrenal, regido bajo la ley. Pero ahora, verso 6, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Es decir, noten cómo comienza esa frase conexional, pero ahora, ajá, y eso, ese ahora se está refiriendo, pero en este momento, en esta etapa de edad,
historia de la redención que estamos viviendo, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, la historia de la salvación. Sí, estamos ahora en una nueva etapa. Ajá. Y en este versículo aparecen 3 veces la palabra que describe la superioridad de este nuevo momento en el que estamos. Se habla, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mejor mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Sí, la superioridad del sacerdocio de Cristo se describe como mejor ministerio, mejor pacto y mejores promesas. ¿Ok? Entonces, Jesús es mejor mediador, mejor mediador, el que se pone, el que media entre estas dos partes. A diferencia de Moisés, quien fue también mediador, pero según el pacto antiguo, Jesús es mejor mediador de un mejor pacto, o es mediador de un mejor pacto. Y esta diferencia es crucial. Jesús es mediador de un mejor pacto. El pacto antiguo descansaba sobre la ley. Israel tenía que cumplir esa ley para que Dios los bendijera. El pacto nuevo no descansa sobre la ley, no se funda sobre la ley, sino en qué? En mejores promesas, en las promesas de Dios. El nuevo pacto descansa sobre esas mejores promesas. Un pacto que cumple lo que promete. El antiguo pacto prometía bendición, prometía santificación, prometía ayuda, pero siempre que condicionada a la obediencia. Así era el pacto antiguo, la ley. Si haces esto, haz esto y vivirás. Pero ahora el nuevo pacto da lo que anuncia, da lo que promete. ¿Y por qué el nuevo pacto podemos decir que da lo que promete? Porque el nuevo pacto descansa sobre la obra de Cristo y no en nuestra obediencia. El antiguo pacto prometía, pero no daba, porque dependía de que nosotros obedeciéramos. El nuevo pacto promete y da, porque descansa en lo que Cristo hizo en la cruz y no en nuestra obra. Y hermano, de eso trata, y ahí está la raíz del descanso cristiano. Si el pacto con Dios depende de la obra terminada de Cristo, que está sentado a su derecha como sumo sacerdote, si de eso depende el pacto con Dios y no de mi cumplimiento, entonces mi seguridad cristiana, mi seguridad de salvación, no sube y baja con mi desempeño, con cómo yo me estoy comportando, por cómo yo estoy obedeciendo. Y no malinterpreten lo que estoy diciendo, ¿ok? Con esto no quiero decir que no es importante la obediencia. Ya la semana pasada lo aclaré y ahora lo vuelvo a aclarar. Esto no implica que no puedo vivir como me da la gana. En definitiva, en Cristo descansa mi paz con Dios. No necesariamente lo debemos ver así. Estamos hablando aquí y se nos está hablando aquí de salvación. De eso de lo que está hablando aquí en la carta, de lo que Cristo hizo para salvarnos, de donde descansa la seguridad de nuestra redención, de este nuevo pacto
que Dios ha establecido con nosotros. Nuevo pacto en su sangre, en la sangre de Cristo, concretado por los méritos de Cristo, consumado en la cruz de Cristo y dado a nosotros por gracia y recibido por nosotros por la fe. Nada más. Entonces, sin lugar a dudas, este pacto es mejor pacto y está establecido sobre mejores promesas, sobre mejores promesas. Y esto es justo lo que enseñan las confesiones luteranas. Si leemos, por ejemplo, la Confesión de Augsburgo, el artículo 21 va a decir que tenemos acceso al Padre y a su gracia solo por medio de Jesús como mediador. En la fórmula, lo llama literalmente mediador y propiciador. Es decir, Él es el que propicia por nuestros pecados. Y en Él es en quien descansa únicamente nuestra paz con Dios y nuestra redención. Ajá. Ya se me fue el tiempo y no he terminado. Y no quiero atropellarlo. Yo digo que dejémoslo aquí, hermano, en el versículo 6, porque hay otras cosas más adelante que yo quiero resaltar y que necesitamos un poquito de tiempo para hablarlo también. No sé si hasta aquí, alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que crean necesario hacer. No sean tímidos. Bueno, si no tienen preguntas ni comentarios, espero que tengan un poquito de claridad de lo que estamos hablando. Oremos y démosle gracias al Señor esta noche. Déjenme parar el video.